Hola, ¿qué tal a todos? Pues en esta ocasión les traigo este video donde hice una tabla para explicar todos los tiempos verbales de una forma pues quizá más sencilla para que la podamos entender con oraciones de la forma más reducida, que es la forma más básica de una oración sin utilizar complemento. Yo te recomiendo que una vez que entendamos esta tabla, tú desarrolles oraciones agregándoles un complemento, que recordemos que el complemento es el que les da ya un contexto total a las oraciones. Pues solamente lo que tenemos que hacer aquí es analizar tanto el presente simple, pasado simple, futuro simple y así sucesivamente con el continuo, perfecto y perfecto continuo, entendiendo cómo se utilizan los pronombres personales, entendiendo los verbos, cuándo se utiliza un verbo en su forma base, cuándo se utiliza el verbo en forma de participio, en forma de pasado, cuando se le agrega S a un verbo, cuando se le agrega ES, IES. Vamos a iniciar con lo que son los presente, pasado y futuro simple. Y vemos aquí que en el presente simple hay una oración que dice I call, en la cual podemos analizar que está un pronombre personal, que es el pronombre I, que significa yo. Call es un verbo que está en la forma base, que es el verbo llamar. Por lo tanto, la oración queda como yo llamo. Y analizamos que en la siguiente oración dice she eats, que significa ella come. Y bueno, aquí hago este paréntesis para que veamos por qué se le agrega S. Recordemos que en todos los tiempos verbales siempre se está mencionando para las terceras personas del singular, se usa de esta forma el verbo, se le agrega esto al verbo. Recordemos que son he, she, it, las terceras personas del singular. Entonces, hay una regla que dice que cuando hagas una oración en presente simple, a los verbos utilizados en esas terceras personas se les agrega S, ES y ES, aplicándole una regla al verbo que vayas a utilizar. Entonces, en este caso, pues bueno, la recomendación es que veas el video que ya les realicé, cómo hacer este tipo de cambios a los verbos, pero por ello, este ejemplo queda como she eats, que es ella come. Vamos al pasado. En el pasado vamos a analizar, tiene un pronombre personal, tiene un verbo. El verbo called es el pasado del verbo call y la oración queda como yo llamé. Nos damos cuenta que estamos trabajando en la forma más simple. Ya vimos el presente simple, que es el verbo en su forma base, y el pasado simple, que es el verbo, pero en pasado. Y dice yo llamé. El siguiente ejemplo, vemos que la traducción a I ate es yo comí. Puse este ejemplo con este verbo, que de alguna forma quiero recordarte que hay verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares de alguna forma los diferenciamos de los irregulares en la forma de pasado, porque los verbos regulares en pasado se reconocen porque terminan con ed, y los verbos irregulares se reconocen porque su pasado cambia de lo que es el presente y en ocasiones del participio. Hay muchos verbos, el pasado y el participio son los mismos, pero en este caso el verbo es diferente. Recordemos, el verbo base es eat y en pasado es ate. En participio es eaten. Pero bueno, en este caso la oración queda con I ate, que es yo comí. Te estoy explicando la diferencia entre eat y ate. Eat, presente simple, ate, pasado simple. Vamos al futuro. En el futuro simple, solamente vemos aquí en la oración que estamos agregando en color rojo el auxiliar will. Siempre que trabajemos will, estamos indicando que una oración estamos haciéndola en su forma de futuro. Entonces, la oración, estamos usando también aquí un verbo call, que es el verbo en su forma base. Así como lo vemos aquí en el presente simple, se ve en el futuro simple. Solamente que con el will quedaría de esta forma. I will call
que significa yo llamaré. Y hacemos lo mismo para la siguiente oración, que es el verbo comer, que lo volvemos a utilizar en su forma base, como está en presente simple, pero con el auxiliar will. I will eat. Yo comeré. Esto es lo más sencillo, el presente, pasado y futuro simple. Vamos al presente, pasado y futuro continuo. Analizamos la primera oración que dice I am calling. La diferencia en cuanto al presente simple es que veo que se le agregó un am y al verbo se le agregó un ing. Veamos el significado de la oración I call. Yo llamo. Esta es una oración en su forma más básica. Y vemos la oración del presente continuo que dice yo estoy llamando. Vemos entonces que se le está agregando el verbo to be. Recuerden, el verbo to be en el caso del presente se maneja en tres partes, que es am, are, is. Y eso es lo que se utiliza aquí ya en el presente continuo. El verbo to be y otro verbo, que este verbo tiene que terminar con ing. ¿Por qué terminan en ing? Ya tenemos un video donde hablo de ello, checa el video, pero lo vamos a confirmar aquí con la traducción que dice yo estoy llamando. Y esa es la característica del ing, que en el español el verbo utilizado termina en ando, endo. Por eso dice I am calling, yo estoy llamando. Siguiente oración, utilizando también del verbo to be, ahora la parte de are, que es they are eating. El verbo eat, que es comer, pero con terminación ing, comiendo. Are, que es el verbo to be, y they, que es el pronombre de ellos. Ellos están comiendo. They are eating. Bien, vamos al pasado continuo. Analizamos la oración, dice I was calling, they were eating. Si en el presente continuo manejamos el verbo to be en sus tres partes, que son am, are, is, en el pasado continuo también se maneja el pasado del verbo to be, pero en este caso solamente son dos partes, que es was y were. Por lo que las oraciones que vemos aquí, la primera queda como I was calling, yo estaba llamando. El verbo call en su terminación ing sabemos que es ando, endo, entonces queda como yo estaba llamando. Vamos a la siguiente oración. Futuro continuo. En el futuro continuo nos damos cuenta que comparándolo con el futuro simple, en el simple utilizamos will como auxiliar, pero ahora si ya integramos el verbo to be en el presente continuo y en el pasado continuo, también se debe de integrar en el futuro continuo. Entonces queda como I will be calling. Significa yo estaré llamando. Por lo que la oración siguiente queda como ella estará comiendo. Vemos la estructura, pronombre personal she, el auxiliar con el verbo que es will be, que significa estará, y eating, con terminación ing, comiendo. Ella estará comiendo. Pasamos a lo que es el presente, pasado y futuro perfecto. Hasta ahorita creo que todo va en orden. Estamos entendiendo cuál es la diferencia entre el tiempo simple y el tiempo continuo. Ahora vamos a comparar estas contra el tiempo presente, pasado y futuro perfecto. Pues bien, vemos aquí que en el presente perfecto estoy viendo aquí el verbo have, has, en el presente. Y solamente hay que mencionar lo siguiente. Recordemos que el verbo have es el verbo tener, pero cuando se utiliza como verbo. Cuando se utiliza como auxiliar en una oración de presente perfecto, se le da el contexto de haber, por lo que vamos a ver el significado de esta oración, que dice I have called, yo he llamado.
Si nos damos cuenta cómo de alguna forma la estructura está bien desarrollada. Y vamos al siguiente ejemplo, que dice he has eaten. Él ha comido. Aquí es bien importante explicarte que si ya hemos trabajado con esto, tendrías que ya también tener la misma visualización que yo tengo. En este caso, estoy utilizando have y has, que significa para estas oraciones haber. Volvemos a lo mismo, terceras personas de singular, que son he, she, it, van a trabajar en estas oraciones con has, que significa exactamente lo mismo que have, que es haber. Entonces, si a he, she, it les corresponde has, a todos los demás les corresponde have. Entonces también aquí otra cosa importante, no sé si la viste, ¿por qué estamos utilizando aquí el verbo call en pasado si es el presente perfecto? No es que estemos utilizando el verbo en pasado, sino que te vuelvo a recomendar, tenemos un listado de verbos que yo ya les he por ahí mencionado, donde siempre nos manejan una columna para el verbo en forma base, el verbo en pasado y el verbo en participio. Hay muchos verbos que su connotación en pasado es igual que en la de participio. Por ejemplo, el verbo call, que es llamar, en su forma base es call, en pasado es called y en participio es called. Por eso, entonces entendemos que called no es que esté en pasado, es que está en participio. Te lo confirmo aquí nuevamente con la oración siguiente, que es eaten. El verbo eat en su forma base es eat, en su forma en pasado es ate y en su forma en participio es eaten. Por eso es porque esta oración queda como he has eaten, que es él ha comido. Vamos al pasado perfecto. En el caso del pasado perfecto no se utiliza have ni has. ¿Por qué? Porque el pasado de have es had, y este had se utiliza en todos los pronombres personales en el caso del pasado perfecto. Y volvemos a la regla donde dice que en este tiempo presente, pasado y futuro perfecto utilizamos los verbos en pasado participio. En este caso volvemos a quedar aquí como I had called, que es yo había llamado, y he had eaten, que es él había comido. Entonces vemos la connotación de que had da el significado de había. Bien, vamos al futuro perfecto. Este futuro perfecto, pues checamos nuevamente que de alguna forma tenemos el auxiliar will, que es el que nos indica que es un futuro, y el have, que nos da el contexto de haber. Vamos como queda la oración. I will have called. Yo habré llamado. Verbo called es llamar, pero en participio. Y la siguiente oración, el verbo eaten, que es comido, el auxiliar will have, que da el contexto de habrá, y el pronombre personal he, que es una tercera persona de singular. He will have eaten, él habrá comido. Vamos a la última parte, que es el presente, pasado y futuro perfecto continuo. Continuamos. El perfecto continuo, vemos aquí que tiene una estructura con un pronombre personal que es I en las dos oraciones. Tiene el have, que obviamente sabemos que el contexto es haber. Tiene el been, que te voy a comentar. En el verbo to be es el verbo ser o estar, ya lo sabemos. Ese se divide en tres partes en cuanto al presente, que es am, are, is. En cuanto al pasado, se divide en dos partes, que es el was y el were. Pero en el participio significa been. Que si vemos la oración aquí dice I have been calling, yo he estado llamando. Siguiente oración, I have been eating, yo he estado comiendo. Vemos aquí en el pasado perfecto continuo que utilizamos had been, que es había estado, y el verbo call,
con terminación ing, que significa llamando, y la oración queda como I had been calling, yo había estado llamando. La siguiente oración, I had been eating, yo había estado comiendo. Y por último, vemos el futuro perfecto continuo y queda el auxiliar como will have been, que vendría siendo el significado habré estado. Y la oración completa, I will have been calling, yo habré estado llamando. Y la siguiente oración, I will have been eating, yo habré estado comiendo. Pues bien, espero todo haya quedado en orden y see you next video.